Buenos días, mi nombre es Elisa. Bienvenidos a esta comunicación en la que vamos a hablar de la enseñanza de aspectos culturales en el aula de español para extranjeros y que tiene como objetivo principal mostrar el potencial de la leyenda tradicional como material transmisor de dicha cultura. A lo largo de esta presentación abordaremos temas como la interculturalidad desde la enseñanza de lenguas. Destacaremos también el valor didáctico de la leyenda en clase de L como input cultural principalmente y también como recurso turístico derivado de su aplicación directa en el aula. Finalizaremos con un ejemplo de posible aplicación didáctica de dos leyendas en la ciudad de Granada, que son la Fuente Agridulce y el Aguador de la Fuente de la Salud. Empezaremos con la idea fundamental de que lengua y cultura son dos conceptos indisociables. Resulta imposible aprender una lengua extranjera sin asimilar al mismo tiempo los diferentes contextos culturales en que se desarrolla. La actual concepción didáctica en torno a la enseñanza de lenguas extranjeras no es ajena a este hecho y sostiene además la importancia y la necesidad imperativa de formar al estudiante de idiomas como hablante intercultural. ¿Pero qué es el hablante intercultural y qué es la interculturalidad? En el ámbito de la enseñanza de lenguas, estas dos ideas surgen directamente de la puesta en práctica de la competencia sociocultural contemplada en el plan curricular del Instituto Cervantes, donde el saber intercultural se entiende como aquel que se centra en los factores afectivos, cognitivos y situacionales, los cuales permiten al estudiante desarrollar una conciencia del otro. Esta conciencia del otro da paso a lo que se conoce como hablante intercultural, que no es otro que aquel que es capaz de adaptar su conocimiento de la lengua extranjera de forma apropiada a los diferentes contextos sociales de uso, es decir, es el que se maneja en la cultura extranjera no imitándola, sino como mediador y partiendo de la vinculación que establece entre la cultura meta y la suya propia. Las leyendas tradicionales suponen una manifestación cultural que forma parte de la experiencia vital de toda comunidad lingüística y que a través de la oralidad transmiten algo más que referencias históricas o sociales. La leyenda es capaz de transmitir la identidad más profunda del otro, entendiendo como otro, en este caso, el conjunto de la comunidad lingüística meta. Es por tanto un material idóneo para despertar en el estudiante estas claves que desarrollan la llamada competencia comunicativa intercultural y que es el fin último que persiguen los actuales planteamientos didácticos en la enseñanza de lenguas. Vamos a pasar ahora a explicar la leyenda como input cultural en la enseñanza de español para extranjeros. Si nos fijamos en este esquema elaborado por Pascual Amor de Magán, podemos ver que la leyenda se articula como parte del concepto de cultura desde varias disciplinas como la historia, la antropología, la psicología, la lingüística o la literatura de tradición oral. Vemos así la leyenda dentro de un marco cultural que abarca un sentido completo. En palabras de Cadalso y Martos Núñez, la leyenda es un elemento que se sitúa entre lo individual y lo colectivo, entre la ficción y el afán de verismo, entre lo local y lo universal, entre lo fungible y lo perdurable. Esta indeterminación en la que se mueve la leyenda nos da la ventaja de poder conectar al alumno con elementos físicos y reales, como una zona geográfica concreta o unas fórmulas discursivas determinadas, y al mismo tiempo con lo irreal, lo soñado, lo imaginado, que nos da ese punto, ese apoyo para adentrarnos en una serie de conocimientos culturales o lingüísticos desde una perspectiva más lúdica, más emocional. Y recordemos que sin emoción no hay aprendizaje significativo. Además, desde un punto de vista cultural, la leyenda funciona como un instrumento de socialización y autoafirmación de la comunidad, que tiene licencia para contextualizarla, es decir, insertarla en su entorno y moldearla a su imagen y semejanza. Esto nos mete de lleno en el análisis social de la comunidad lingüística meta. Vemos aquí, por ejemplo, cómo la leyenda de la Armengola de la ciudad de Orihuela, en la provincia de Alicante, ha sido asimilada por la sociedad como un elemento fundamental de sus fiestas de moros y cristianos y también como parte de una celebración entre pagana y cristiana que mueve todo un entramado social, cultural, de medios de comunicación, económico e incluso turístico. En resumen, podemos decir entonces que la leyenda en la enseñanza de español para extranjeros es capaz de mostrar a nuestros alumnos tres elementos fundamentales. Por un lado, esa función socializadora de la que acabamos de hablar. Por otro, el mensaje endoculturador, que son esos valores o enseñanzas o el conocimiento de una serie de normas que se transmiten junto con la historia que se cuenta. Y por último, ese carácter intercultural que no depende ni de la raza ni de la lengua. Una leyenda trabaja con una serie de temas o arquetipos
que son comunes en todas las sociedades, como la idea del viaje iniciático o el agua mágica y sanadora, y que permiten ese trasvase mental que el alumno puede hacer de una cultura a otra. Por otro lado, como integradora de saberes sociales, históricos o geográficos, la leyenda puede ser también considerada como un recurso turístico asociado al proceso de enseñanza mediante su integración a través de rutas culturales, el llamado turismo etnográfico, y que también puede llevar a las entidades a contribuir a la puesta en valor de elementos del territorio y a desarrollar, tanto en el alumno como en la comunidad nativa, el interés por su conservación. Al mismo tiempo, esto lleva a la oportunidad de desarrollar una serie de actividades culturales en torno a dicho recurso o dicha historia mediante rutas literarias, culturales o incluso rutas teatralizadas en la lengua objeto de estudio. La siguiente secuencia didáctica, Fuentes de leyenda, se localiza en la ciudad de Granada, concretamente en el Valle del Valparaíso, situado frente al Sacromonte y el margen izquierdo del río Darro. Un lugar muy valorado es de época árabe por la calidad del agua de sus fuentes, muy pura, saludable, a la que se le atribuían también propiedades curativas, pero hoy en día secas, agotadas y en serio proceso de deterioro. La secuencia está destinada a estudiantes de español como lengua extranjera de niveles B1 y hasta C2, jóvenes y adultos, preferiblemente en un contexto de inmersión. Está concebida para formar parte de un curso específico de cultura española o para insertarse como material complementario en un curso de lengua española. Las competencias generales que se trabajan, como vemos, de acuerdo con el MER, pues son el conocimiento del mundo, sociocultural, las creencias, las actitudes respecto a la historia, las supersticiones, la magia, el esoterismo y la tradición. Y las destrezas y habilidades interculturales que se trabajan serán el desarrollo de la conciencia intercultural, relacionando la cultura de origen con la cultura hispana. Se van a perseguir 4 objetivos de enseñanza fundamentales, entre ellos pues promover la leyenda tradicional como herramienta útil en la enseñanza de L y otros como poner en valor el entorno natural que se encuentra actualmente degradado. También pues conocer la historia oral y conocer la importancia social de un recurso natural escaso que es el agua. Iniciamos la secuencia con una actividad grupal de activación de conocimientos en la que vamos a mostrar a los alumnos diferentes imágenes de famosas fuentes españolas. La Cibeles en Madrid, la Fuente del Patio de los Leones en la Alhambra de Granada y la Fuente de Neptuno también en Madrid. Mediante una serie de preguntas empezamos a activar los conocimientos previos de los alumnos sobre si conocen estas imágenes, si saben dónde están, qué personajes pueden ver en la fotografía, qué es lo que tienen las imágenes en común. A continuación, dividimos la clase en 2 grupos. Uno de ellos va a realizar el itinerario de actividades número 1, correspondiente a la fuente agridulce, y el otro grupo realizará el itinerario número 2, que trabajará con la leyenda del fantasma de Antonio el Aguador. Esta segunda actividad será la primera individual del itinerario 1 y en ella pasaremos a la lectura de la leyenda de la fuente agridulce. Aquí tenemos el enlace para poder acceder al texto e inmediatamente después intentamos activar el intertexto lector, también con una serie de preguntas. ¿Qué tipo de dama es la que vive en la fuente? ¿Conoces a otros personajes míticos relacionados con el agua? Explica qué hacen. Todo esto para activar también la participación oral en la clase. La siguiente actividad se centra en la competencia léxica. El hada de la fuente presenta una serie de sentimientos que pueden ser positivos o negativos. Pedimos a los alumnos que elaboren una lista de sentimientos y los separen en 2 columnas. A continuación, vamos a trabajar la competencia intercultural. Nos cuenta la leyenda que las mujeres de Granada bebían agua de la fuente para pedir una serie de cosas, como calmar los nervios el día de la boda o tener un parto sin dolor. Preguntamos aquí a los alumnos, ¿para qué beberías tú el agua de la fuente? Y dejamos que hagan una apuesta en común con el resto de sus compañeros. De esta manera, conectan su realidad, su día a día, con el día a día de aquellas mujeres o con el día a día de las personas de la ciudad de Granada. La siguiente actividad pertenece al segundo itinerario, el que realizará el otro grupo, y se va a centrar en la leyenda de Antonio el Aguador, que fue encontrado muerto cerca de una de las fuentes del Camino del Avellano, la Fuente de la Salud. Tenemos aquí un enlace que nos lleva a la página Conoce tus fuentes y donde los alumnos van a poder leer algunos detalles de la historia de este fantasma. A continuación, de nuevo, intentamos activar los conocimientos de los alumnos con preguntas como qué es un aguador, cuál es su trabajo y una pequeña actividad de investigación en la que deben buscar un cuadro español y una obra literaria española famosa donde aparece la figura del aguador. A continuación, los alumnos van a tener la oportunidad de crear su propia leyenda a partir de la pregunta ¿cómo crees que murió Antonio el Aguador?
Esto lo harán de manera individual, cada alumno redactará su propia historia y después el grupo número uno votará la mejor historia sobre el fantasma. Este itinerario finalizará con otra pequeña actividad de investigación que consistirá en buscar el nombre de la fuente en la que murió Antonio, que es la fuente de la salud, y conectaremos aquí entonces de nuevo con su realidad, para que elaboren un decálogo sobre los beneficios actuales del agua para la salud, conectándolo también un poco con esa idea del agua sanadora. Finalmente, uniremos los dos itinerarios y trasladaremos la didáctica al exterior. Vamos a pedir, en primer lugar, a los alumnos que localicen en Granada la fuente con la que han estado trabajando y que elaboren un itinerario turístico en conjunto con el otro grupo que nos permita hacer un recorrido, una excursión, visitando esa línea de fuentes del Paseo del Avellano. La actividad final sería la lectura in situ de la leyenda del hada Agrila en la fuente agridulce y la leyenda elaborada por los alumnos sobre el fantasma de Antonio el Aguador. Finalizaríamos así nuestra propuesta didáctica con leyendas en el aula de español para extranjeros y como conclusiones a esta comunicación, pues advertir que la leyenda tradicional permite la integración entre cultura, lengua, literatura y entorno en este caso, destacar que las metodologías de corte etnográfico son las más adecuadas, las que llevan a esa investigación y a esa activación del saber intercultural, y destacar que la combinación entre enseñanza y turismo puede ser un medio para poner en valor a la tradición oral, en primer lugar, la leyenda, y después el patrimonio cultural y natural de una zona. Y con esto ya finalizo mi intervención. Muchas gracias por su atención.